Comparte a través de Venezolana de Televisión la mejor programación de actualidad sobre Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Coberturas del acontecer internacional, programas y entrevistas especiales. Vea en Venezolana de Televisión el sueño materializado del comandante Hugo Chávez. Telesur Noticias, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, 3:30 y 5:30 de la tarde. Más BTV, más revolución. Consejos presidenciales de gobierno popular. Son espacios democráticos, integrados por las más diversas expresiones del poder popular que aportan soluciones para profundizar el desarrollo nacional. La revolución para demoler el viejo Estado burgués y construir el nuevo Estado democrático de derecho, de justicia, el nuevo Estado social. Eso es lo que yo quiero hacer, que el pueblo sea presidente, que el pueblo tenga el mando. Un líder que emergió del movimiento estudiantil revolucionario y que sigue representando la juventud histórica de la patria. Tenemos un solo proyecto de país, tenemos una forma de ver esta nación y tenemos un solo líder indiscutible que es el presidente Chávez. El compromiso con su pueblo lo llevó a ser el diputado más joven de nuestra Asamblea Nacional. Su constancia y sus ideales hicieron que muchos temieran en el poder de su palabra. Juego ganado no se tranca. Y esta mano es nuestra. Porque nos acompaña la mayoría, porque nos acompaña el pueblo y porque nos acompaña la verdad. Su arsenal de ideas seguirá siendo un ejemplo de lucha y coraje para todos nosotros, los que seguimos construyendo el camino del socialismo. La juventud hoy no tiene otra opción que no sea apoyar al pueblo. Nos estamos jugando el futuro de la patria, nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos y no dejaremos a nuestros hijos y a nuestra patria en manos de quienes ya fracasaron en Venezuela. Robert vive y su lucha está presente. Esta película ya la vimos. Una de las aeronaves militares venezolanas ingresó a espacio aéreo colombiano en el departamento del Bichada. Lo que ha denunciado Colombia, nosotros hemos señalado con absoluta certeza que se tratan de falsos supuestos. Nosotros tenemos las pruebas de que no hubo tal violación del espacio aéreo. Ante la mentira, Venezuela trabaja por una nueva frontera de paz. Decimos desde Venezuela, para el desarrollo de un mundo de iguales, Agenda 2030, para borrar las desigualdades, es la fuente y la madre de todas las miserias, de todas las pobrezas, de todas las culturas del descarte, como dijera el Papa Francisco. Nuestra victoria es y debe ser siempre la paz. El mítico y prestigioso Teatro Nacional recibe en la tarima uno de los más grandes exponentes del jazz en Venezuela, maestro de formación de varias generaciones de músicos en nuestro país, el gran Jerry Weil en concierto, este 2 de octubre a las 7 de la noche. Invitan Alcaldía de Caracas y Gobierno de Distrito Capital. Retira las entradas en la taquilla del teatro. Tal día como hoy, en 1866, muere el periodista Juan Vicente González, fundador de varias revistas y periódicos como El Venezolano y El Heraldo, donde manifestaba su marcada oposición a las dictaduras de su época, principalmente la de José Antonio Páez. Su obra más representativa fue la biografía que realizó de José Félix Rivas, escrita desde la prisión, donde el único recurso con el que contó fue su prodigiosa memoria. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y el otro hombre que fue noticia en la jornada es el mandatario constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Maduro Moros, quien dijo hoy como jefe de Estado que llamó a todo el pueblo de Venezuela a cumplir con los objetivos de milenio
entre 2015 y 2030. Este ambicioso proyecto, que no está ni remotamente lejos de nuestras posibilidades, es una meta a cumplir, pero no fue solamente sobre esto que habló en forma contundente, moderada y tranquila, pero con un mensaje clarísimo y un plan de estrategia no menos claro, el presidente de la República Constitucional, Nicolás Maduro Moro, y lo hizo desde el renovado, hermosísimo Salón Simón Bolívar, ¿no? El salón que lleva el nombre de nuestro libertador y libertador de 5 naciones, ¿eh?, en nuestro continente. Y desde esa sede, renovada, inaugurándola, fue realmente claro en una estrategia de la que todos debemos ser partícipes. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y el hermosísimo y renovado Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Septiembre 2015, un saludo desde acá, desde la Casa Presidencial de Miraflores, el Palacio del Pueblo, el Palacio del Soberano. Y el soberano en Venezuela es nuestro pueblo, nuestro amado pueblo venezolano. He convocado esta transmisión en conjunta para, en Consejo de Ministros y Ministras, junto a todo el equipo de gobierno revolucionario, vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza Montserrat, las vicepresidentas de gobierno, la vicepresidenta del área social, compañera Gladys Requena, con R de Revolución, ministra de la Mujer, la vicepresidenta del Socialismo Territorial, ministra de Comunas, compañera Isis Ochoa, junto a los vicepresidentes de gobierno, compañero Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación Estratégica del Plan de la Patria, junto al vicepresidente de Abastecimiento, Alimentación, Seguridad, Soberanía Alimentaria, un batallador de todas las horas, general Carlos Osorio, junto a todos los ministros. Por aquí están compañeros ministro de la Defensa. Un saludo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre en la vanguardia de las batallas por la paz, la estabilidad, la felicidad de nuestro pueblo. Hacer un balance de cara al pueblo, como siempre lo hacemos, como nos enseñó nuestro comandante Hugo Chávez, la pedagogía del balance permanente. Hemos tenido una jornada intensa, muy exigente en el sistema de Naciones Unidas. Y yo quise hacer esta reunión en el Consejo de Ministros. Estamos reinaugurando, luego de su recuperación integral, este hermoso espacio del pueblo, el salón que lleva el nombre de nuestro libertador, nuestro armado orgullo latinoamericano caribeño Simón Bolívar, el Salón Simón Bolívar, hermoso salón de la patria. Ahí estamos viendo el cuadro hecho por el artista plástico neogranadino, que fue soldado del Ejército Libertador, José María Espinosa. Es un cuadro patrimonial, es una obra de arte nuestra americana, pintada en Colombia. José María Espinosa conoció al Libertador, el Libertador estuvo junto con él, fueron amigos, y él le hizo varios trabajos posados, varios trabajos especiales le hizo al Libertador. Luego, en la larga vida de este artista plástico colombiano, el más importante artista plástico de Colombia y uno de los más importantes de América Latina de todo el siglo XIX, hizo este trabajo extraordinario que a partir de hoy presidirá este Salón de Trabajo Simón Bolívar. Salón de Trabajo del Pueblo. Puertas abiertas a nuestro pueblo. Como todos sabemos, son salones de un palacio que es del pueblo. Palacio Presidencial de Miraflores. Estamos hoy reinaugurándolo, luego de recuperaciones y atenciones especiales, recuperación patrimonial. Y quise hacer esta reunión precisamente
de puertas abiertas de cara a nuestro pueblo para presentar balance y para ir tomando decisiones de articulación de lo que fue la cumbre del Millennium, que decidió el Plan 2030 en el sistema de Naciones Unidas, y para ir articulando un conjunto de decisiones con el Plan Nacional, con el Plan de la Patria y con toda la lucha que nuestro pueblo lleva adelante por su desarrollo, por su felicidad. Así que este Consejo de Ministros tiene ese objetivo, presentar balance y articular de manera inmediata todos los planes que ha decidido el sistema de Naciones Unidas, uno por uno, como hizo nuestro comandante Chávez en el año 2000, cuando llegó de la primera cumbre del Millennium. Y Venezuela asumió para cumplirlos todos los objetivos del Millennium, que en el momento se dijo que eran objetivos todavía, digamos, que no cubrían las expectativas de las necesidades de desarrollo de nuestro pueblo, que eran objetivos que estaban todavía por debajo de las necesidades, de las aspiraciones, de los sueños de nuestro pueblo. Lo recordó el presidente Rafael Correa en su discurso ante la ONU hace 2 días. Pero la metodología que se utilizó en esta oportunidad, la experiencia acumulada por el sistema de Naciones Unidas, la experiencia acumulada y transmitida por nuestros gobiernos en el transcurso de estos 15 años, 2000, 2015, donde Venezuela cumplió ampliamente las metas del Millennium, permitió elaborar, bueno, un plan 2030 que verdaderamente nos compromete y nos motiva. Nos compromete y nos motiva. Ya ustedes lo van a ver. Es muy importante desde el día de hoy abrir un debate con la metodología del debate-acción. No es un debate por debatir, convertir los planes en seminarios para hablar o escribir. No, es que todo lo que nosotros debatimos, discutimos, oímos, recogemos, debe inmediatamente convertirse en lineamientos y en acción. Y la acción transformadora, la acción constructiva, la acción que crea, la acción que cambia condiciones de vida de nuestro pueblo. Así que convoco a todo el país, a toda Venezuela, a todos los movimientos sociales, consejos comunales, comunas, VC, CLP, al Gran Polo Patriótico, a las fuerzas democráticas de este país. Convoco a todas las universidades, al movimiento estudiantil, maestros, profesores, los convoco a una gran jornada de estudio, conocimiento, a una gran jornada de debate, pero sobre todo a una gran jornada de compromiso con los 17 objetivos 2030 que ha definido el sistema de Naciones Unidas. Una gran jornada. Por eso invité al secretario del Consejo de Derechos Humanos, Larry Deboe. Larry, quien viene haciendo un extraordinario trabajo de consulta y elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos en Venezuela. Yo quisiera que Larry, bueno, nos comparta un poco desde la metodología de la participación, acción de la consulta nacional, cómo marcha el Plan Nacional de Derechos Humanos y además cómo podemos articular en el Plan Nacional de Derechos Humanos, podemos articular de inmediato y con mucha fuerza creadora este Plan 2030 aprobado por Naciones Unidas. Larry, bienvenido. Sí, bueno, buenas noches, presidente, compañeros, compañeras. Siguiendo los lineamientos, desde el pasado 15 de julio, abrimos un debate nacional sobre el tema del Plan Nacional de Derechos Humanos, que permitiera recoger la opinión de nuestro pueblo sobre cuáles deben ser las políticas que desarrolle el Estado venezolano en los próximos años para, bueno, consolidar lo que ha sido una política exitosa, como es la política para la garantía y el respeto a los derechos humanos. Generamos diversos mecanismos, diversas alternativas para ese proceso de consulta. Se puso a disposición una página web
donde toda la población venezolana pudo y puede todavía acceder al documento del Plan Nacional de Derechos Humanos. Se hizo un formulario de encuesta online en internet para que la población pudiera opinar sobre cuáles son las políticas que debíamos implementar en esa materia. Y se han venido desarrollando en todo el país un proceso de debate, de asamblea, con todos los sectores. La invitación que se ha realizado ha estado abierta a todos los sectores de nuestra sociedad, sin ningún tipo de exclusión de ninguna naturaleza. Quien ha decidido no participar en el plan, en la discusión del plan, lo ha hecho por decisión, por voluntad propia. Y bueno, ese proceso nos ha permitido recabar la participación de más de 160.000 personas en todo el país, que han dado propuestas para fortalecer esa iniciativa que nuestro país construyó, esa propuesta original que se sometió a la discusión de toda la sociedad. Esto me recuerda cuando hicimos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Éramos más jóvenes que ahora. 1999, por aquí está la constituyente Iris Varela, la constituyente Desiree Santos Amaral, de las que puedo ver aquí, ¿verdad? Jesús Martínez no fue constituyente oficial, pero estuvo en la redacción de la Constitución, recuerdo, de los derechos sociales. Don Jesús Martínez. Y bueno, todos fuimos constituyentes, ¿no? Clara estaba en sus pueblos indígenas. ¿Qué edad tenías tú, Clara, en 1999? ¿17 años? ¿Estabas qué? ¿Tercer año de bachillerato? Tercer año de bachillerato, era claro. ¿Cuarto año estaba? ¿Dónde estudiabas tú el bachillerato? En Santa Fe, allá en la comunidad Guayú de Santa Fe. Ah, tú eres Cariña, ¿verdad? Disculpa. Correcto. Cariña. Los originales de aquí, de todo este Caribe. Dicen que los guaraní son familia de los Cariñas. Se fueron hacia el sur. Imagínense ustedes, Clara tenía 17 años, una chamita, y fue constituyente allí, desde su liceo, desde su comunidad. Ahora es ministra. Solo en revolución la juventud es promovida. Nuestro pueblo puede ser gobierno de verdad. Nosotros recibimos, estaba Dugarte en esos equipos de trabajo también, Juan Carlos. Yo recuerdo en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional Constituyente, que me tocó presidir, el secretario de la comisión era don Darío Vivas. Imagínense ustedes tener a Darío Vivas de secretario de un equipo. No dormíamos, pues. Nos tenía programación de consultas y de actividades de las 7 de la mañana hasta la madrugada. Estábamos más chamos, más jóvenes y, bueno, le dábamos más duro que ahora. Todavía le damos duro al trabajo y a la dedicación, pero eso no parábamos de asambleas aquí, asambleas allá, recorríamos todo el país, como debe ser, ¿no? Y nosotros recogimos, Larry, 33.000 propuestas, más de 33.000 propuestas para hacer esta Constitución. La juventud debe saberlo, Pedro Infante también, la juventud que es ministra, la juventud que está en las calles, en las universidades, debe saberlo. Esta Constitución se hizo con el método de la democracia participativa y protagónica, método traído a la historia política del país por Hugo Chávez Frías, comandante eterno, el refundador de la democracia, el gran demócrata de la historia de 200 años de república en Venezuela, sin lugar a dudas, es el gran democratizador de la historia política. En esas propuestas, Larry, no había tantos mecanismos como ahora. Estaba apareciendo el internet apenas. Hacíamos las videoconferencias todos los días, claro, con Rubén Hernández, Jorge, y nosotros recogimos propuestas de universidades que mandaron compendios constitucionales con propuestas de constitución redactada de la A a la Z, como dice. Y recibimos también papelitos de mujeres, de hombres, de trabajadores, de viejitos, muchos papelitos sobre las pensiones. La gente decía reivindicar las pensiones, ponerlas del tamaño del salario mínimo, etcétera, extender la seguridad social universal a todo el pueblo,
Y fíjense ustedes qué maravilla. El gran plan de derechos humanos de Venezuela es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No está de más recordar y decir que el capítulo de derechos humanos de esta Constitución es el capítulo más avanzado de cualquier constitución en el mundo y su redactor principal es hoy el defensor del pueblo, el constituyente Tarek William Saab, gran defensor de los derechos humanos. Es importante saber que nosotros, la revolución bolivariana, nuestro comandante Chávez, trajo la democracia participativa y protagónica a la vida política del país. Acabó con las democracias de las élites, con las democracias de los cogollos, de los grupitos de influencia, de las oligarquías, y le dio el poder político de manera progresiva y profunda a quien lo tiene que tener, al pueblo, que es al que debemos buscar para que opine, proponga, decide y construya con nosotros. Así que bueno, en una reflexión que quería hacer, ¿cómo ves tú las perspectivas de integración entre el Plan 2030 de la ONU, las nuevas metas del Millennium y el Plan de Derechos Humanos? Sí, presidente, ahí complementando lo que usted decía, nosotros decimos que en esta ocasión la discusión que estamos dando sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos completa el debate que se inició en el año 1999, donde se debatió sobre cuáles eran los derechos que debíamos tener en una carta magna, como la Constitución de 1999. Y ahora discutimos cuáles son las acciones concretas que debemos desarrollar desde el Estado para perfeccionar la aplicación práctica de esos derechos que tenemos en la Constitución. El Plan Nacional de Derechos Humanos e incluso nuestro Plan de la Patria ya contiene, diversos de los objetivos, de las metas que están previstas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, aprobada recientemente por Naciones Unidas. Y ahí de una vez, siguiendo las instrucciones que usted impartió, se ha incorporado a la propuesta del Plan Nacional de Derechos Humanos la inmensa mayoría de esos objetivos y de las metas que están contenidas en ese documento de Naciones Unidas, y se abrirá, el debate con toda nuestra sociedad sobre, qué es lo que debemos desarrollar desde Venezuela, cuáles son las metas de Venezuela para cumplir con esa Agenda 2030 suscrita ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Correcto. Yo creo que el resultado, ministros, ministras, vicepresidentes, el resultado de este proceso de consultas debe ser la integración perfecta entre el Plan 2030 aprobado por el Sistema de Naciones Unidas, el Plan de la Patria y el Plan Nacional de Derechos Humanos. Yo le he dado instrucciones hoy mismo, al llegar en la madrugada, llegué a las 4 de la mañana, 4:15 de la mañana, y temprano en la mañana, antes de descansar, le di instrucciones al vicepresidente ejecutivo que proceda él personalmente a coordinar junto a los vicepresidentes de gobierno, ministros, toda la jornada nacional de consulta, y convoco a los consejos presidenciales de poder popular, de gobierno popular, de las comunas, de los campesinos, de los obreros, de los profesionales, de los estudiantes, de los pensionados, de las personas con alguna discapacidad. Todos los consejos presidenciales de gobierno los convoco a sesión permanente de consulta integradora. Y he dado instrucciones de si es necesario mandar una reforma integradora para ampliar los derechos y la visión del Plan de la Patria e integrar los nuevos objetivos del Millennium, proceder a una reforma de la ley que convirtió al Plan de la Patria en Ley General de la República ante la Asamblea Nacional, y que se debata en la Asamblea Nacional. Yo pudiera hacerlo a través de la ley habilitante, pero creo que esto sería muy importante. Diputados, diputadas, compañero Diosdado Cabello Rondón, directiva de la Asamblea Nacional, candidatos a diputados y diputadas que van a estar en la próxima legislatura a partir del 5 de enero. Yo los convoco, queridos hermanos, hermanas, líderes que están en las calles, a integrarse y tomar
como propio el plan de los 17 puntos de las metas del Millennium 2030 de Naciones Unidas. Y estar en la cabeza del proceso de consulta, definición, acción. Porque nosotros no vamos a hacer una consulta por razones académicas, que sería, en el marco de un programa de estudio, sería una meta muy loable, ¿no? De pronto en una escuela de alguna de las universidades, una consulta académica es válida. Nosotros cuando hacemos una consulta es para perfeccionar la acción, es para perfeccionar las políticas en la práctica, concreta, medible, para mejorar, para asumir la crítica, la autocrítica. Y como dice Clodovaldo Hernández, no peinar el espejo, sino peinarse uno mismo. Ya vamos a leer a Clodovaldo, en un artículo extraordinario de Clodovaldo Hernández en el periódico 4F, miren, el mejor semanario que tiene Venezuela y creo que tiene América Latina y el Caribe hoy por hoy. Aquí está la portada del domingo, por un mundo sin guerra y sin desigualdad. Y ahí hacen un comentario, una reseña del discurso en la clausura de la Cumbre del Millennium en Naciones Unidas el domingo pasado, el domingo 27, el día de la luna roja. Luna hermosa, roja, rojita, ¿verdad? Nos encontró la luna roja en Nueva York. Aquí está. Aquí hay un artículo muy bueno de Clodovaldo Hernández. Excelente. Como estamos calienticos, vamos a leerlo, no lo vamos a dejar para después, ¿no? Clodovaldo escribe una columna a página entera llamada 4 paradojas. El primer elemento de reflexión se llama en la frontera. Normalizar no es anormalizar. Extraordinario la reflexión. Lo voy a leer con el permiso de ustedes, con la venia de usted, secretario de Derechos Humanos, por favor. Dice Clodovaldo, valga el paréntesis, ¿no?, del ritmo de acción de este Consejo de Ministros. Dice, en la frontera normalizar no es anormalizar. Fue muy importante la explicación que el presidente Nicolás Maduro dio acerca de lo que debe entenderse por la expresión, comillas, normalización progresiva de la frontera. Aquí tenemos al ministro Izquierdo Torres, ministro de la Frontera de Paz, constructor de frontera de paz. La expresión normalización progresiva de la frontera que resalta como uno de los compromisos suscritos por el jefe de Estado y su homólogo colombiano Juan Manuel Santos en su encuentro de Quito. Fue importante porque en su uso corriente, la idea de volver a la normalidad se refiere a que las cosas sean como habitualmente son, como siempre han sido, sin que necesariamente esto suponga que se hagan de manera correcta. En el caso de la frontera esto conduce a una paradoja, dice Clodovaldo Hernández. Casi todo lo que pasa cotidianamente en esos espacios es anormal, anómalo, aberrante. De modo que si normalizar significa el restablecimiento de ese orden de cosas, equivaldría, comillas, a volver a la anormalidad. Es decir, que la normalización podría terminar siendo una anormalización. Inteligente, Clodovaldo, ¿verdad? La explicación del presidente despejó esta inquietud, pues dejó claro que el gobierno bolivariano no va a permitir que se reanude el estado general de anomia que se había instaurado en los puntos de contacto más calientes entre Colombia y Venezuela, sin haber realizado mediciones científicas